Capítulo 1. Fundamentos de máquinas eléctricas de corriente alterna. 1.1. Introducción. En este capítulo vamos a analizar inicialmente qué es un sistema eléctrico de potencia, para determinar sus componentes, sus elementos, y luego estudiaremos los conceptos generales de máquinas eléctricas, seguida de una clasificación para ubicar a dos máquinas importantes, las máquinas asincrónicas y las máquinas sincrónicas. Como el objetivo fundamental de esta materia es estudiar a detalle las máquinas sincrónicas, entonces vamos a complementar estudiando los sistemas de excitación de las máquinas sincrónicas. Entonces, 1.2 Sistema eléctrico de potencia. Un sistema eléctrico de potencia, en esencia, tiene por objetivo suministrar energía eléctrica a los consumidores o usuarios. Y está compuesto de varios subsistemas. En primer lugar, la generación, la transmisión, las subestaciones, la distribución de la energía y el consumo. ¿Qué es el sistema de generación? Por lo general está compuesto de una máquina motriz y un generador que se encarga de producir, de generar una fuerza electromotriz que es capaz de hacer circular una intensidad de corriente en todo el sistema eléctrico al cual está conectado, entregando energía entonces al sistema hasta el nivel de los consumidores o usuarios. Importante, los niveles de tensión de generación están entre 5 y 23 kilovoltios en forma convencional, o sea, media tensión, aunque existen unidades de generación en 115 o 230 kilovoltios. No muy difundido todavía, pero sí existen. Como podemos ver, la generación es una parte importante del sistema eléctrico de potencia, ¿no? Porque es el que va a producir, va a generar la fuerza electromotriz, que hará circular corriente por todo el sistema eléctrico de potencia, ¿no? Entregando energía al sistema. Sin embargo, necesitamos un otro subsistema que se llama la transmisión. La transmisión se encarga de transportar la energía eléctrica desde los centros de consumo hasta desde los centros de generación más bien, hasta los centros de consumo. Por lo general, los centros de producción están a gran distancia de los consumos. Entonces, requerimos de un sistema de transmisión. Que además podría formarse una red de transporte en general para
formar un sistema mucho más estable. Esta red de transporte entonces se encargará de enlazar las varias centrales de generación o los subsistemas de generación con los centros de consumo. Por otro lado, también requerimos de el otro subsistema que son las subestaciones. Las subestaciones en general son plantas transformadoras de tensión que se encuentran junto a las centrales generadoras como subestaciones elevadoras y en la periferia de las diversas zonas de consumo, centros de consumo, como ciudades, etc., hay subestaciones reductoras, entrelazadas entre ellas por la red de transporte. Luego tenemos los subsistemas de distribución. Las redes de distribución de energía se encuentran en las áreas urbanas de las ciudades o en los pueblos rurales. La distribución puede ser aérea o subterránea, dependiendo de la calidad. Y la red de distribución en alta tensión se hace también a media tensión, es decir, en tensiones de 6 kilovoltios a 24.9 kV. Luego hay una otra red de distribución de baja tensión, cuyos niveles de voltaje son 380, 220 o 110 voltios en general. Y finalmente, a estas redes de distribución, tanto en alta tensión como en baja tensión, estarán los centros de consumo de energía eléctrica. En alta tensión es probable que estén los industriales y en baja tensión los residenciales. Entonces, estos 5 subsistemas comprenden un sistema eléctrico de potencia que cumple el objetivo fundamental de suministrar energía a los consumidores. Por ejemplo, en este caso, tenemos un sistema eléctrico de potencia donde podemos identificar los sistemas de generación, los subsistemas de generación, que no son otra cosa que los generadores de fuerza electromotriz, las fuentes de tensión de los circuitos, o redes en este caso. Aquí tenemos un otro sistema. Fíjense, los niveles de tensión están a 20 kV, aquí a 15 kV. Entonces, como dijimos, la generación está a media tensión. Pueden haber otros niveles de tensión también. Luego tenemos las subestaciones elevadoras que están normalmente cerca a la generación. En este caso, están transformando la tensión de 220 a 220 kV y esta de 15 kilovoltios a 220 kV. También podemos encontrar otras subestaciones con transformadores que bajan este nivel de tensión de 220 kV, por ejemplo, a 132 kV y tenemos una red, o a 66 kV y tenemos otra red a 66 kV. Esta es otra reductora, otra subestación reductora de 220 a 66, de manera que se puede conectar a esta otra red. Luego tenemos otras subestaciones que bajan,
por ejemplo, de 132 a 20 kb. Este estará bajando de 66 también a 20 kb. Este de 66 también a 20 kb. Luego podemos tener unas subestaciones que bajan a 380-220, o sea, de 20 kb a 380-220, que son niveles de tensión ya de los consumidores. Igual en este caso, de 20 kb a 380-220 voltios, que son las tensiones usuales para los residenciales. También pueden haber consumidores a media tensión, como son los industriales, ¿no? Los industriales grandes, como en este caso, ¿no? O como en este caso, ¿no? Finalmente, vamos de estos niveles de tensión de alta, puede salir toda una red de alta tensión. Y de esa red de alta tensión vamos a tener unos transformadores y con abonados en baja tensión o una red completa de baja tensión, al cual estarán conectados los usuarios. Entonces, como se puede ver, en los sistemas eléctricos de potencia tenemos generadores, transformadores, líneas de transmisión, subtransmisión, redes de distribución en alta tensión, redes de distribución en baja tensión y nuestros consumidores, que pueden ser en alta o en baja tensión. Pero para cumplir el objetivo final de suministrar esta energía, obviamente tiene que ser una energía de calidad. La calidad de este producto, y la energía eléctrica, se mide fundamentalmente en que el valor eficaz de la fuerza electromotriz a nivel de los consumidores debe ser constante. Y por otro lado, al ser esta fuerza electromotriz generada o inducida por los sistemas de generación una onda senoidal, la frecuencia de esta onda senoidal debe ser también constante. Los sistemas eléctricos de potencia tienen una frecuencia única, que en el caso nuestro es 50 Hz. Entonces, esta fuerza electromotriz, que también es generada por los sistemas de generación, entonces para que sea constante, y al ser los sistemas de generación máquinas rotatorias, la velocidad también debe ser constante. Hay otros elementos o parámetros que también miden la calidad del servicio. Y también hay otras complicaciones que hacen dificultosa la operación de los sistemas eléctricos de potencia. Pero en esencia estamos llegando a que el generador o los generadores o los sistemas de generación, que en esencia son fuentes de tensión, son la parte fundamental de los sistemas eléctricos de potencia. Y en esta materia nos vamos a dedicar exclusivamente a este generador. No al sistema completo de generación, sino simplemente al generador. Una de las complicaciones de la operación es la siguiente.
La demanda de energía de una ciudad, de una región o un país varía a lo largo de un día, de un mes o de las diferentes estaciones del año. Incluso un día laborable, un día feriado, son completamente diferentes. ¿Y qué es la demanda de energía? Es un gráfico que podemos tener en el eje vertical, la potencia, y en el eje horizontal el tiempo. La carga, la demanda de energía es muy variable, decimos, sin embargo, es muy caprichosa. Está influenciada por n factores. De manera que esta variación tiene que ser seguida por los sistemas de generación. Es decir, como sabemos, la potencia es un valor instantáneo. Esta puede ser la potencia de generación o la de consumo. En todo caso, cuando decimos debe seguir a la demanda, la generación es que las potencias deben ser iguales. Es decir, no puedo generar a mayor potencia o menor potencia de la requerida por el consumidor. En todo caso, los sistemas de generación hemos dicho que es la parte más importante de un sistema eléctrico de potencia. Y al definirla como una fuente de tensión trifásica de corriente alterna y senoidal, entonces es una máquina además, una máquina eléctrica giratoria que produce tres fuerzas electromotrices de igual amplitud desfasadas a 120 grados, como una fuente de tensión trifásica. Al ser giratoria, entonces este generador requiere de una otra máquina motriz que haga girar, que haga mover a este generador. Y en la práctica se han utilizado una amplia gama de técnicas para hacer girar el rotor de una turbina. Desde vapor de combustibles fósiles como el carbón, gas, petróleo, etc. Puede ser energía nuclear, energía hidroeléctrica, energía térmica, gas natural, eólica, etc. De todas maneras, nuestro gran problema es siempre que la potencia de generación, al ser un valor instantáneo muy variable en el tiempo, tiene que ser igual a la potencia del consumidor en ese mismo instante. Si no mantenemos este equilibrio, y siendo además nuestro objetivo de calidad de servicio mantener la frecuencia constante y el valor eficaz de la tensión también constante, entonces, como las fuerzas electromotrices son ondas senoidales, entonces tienen un valor máximo y requerimos que el valor eficaz sea constante. Si es una onda senoidal, entonces esta tensión es variable en el tiempo, pero queremos que su valor máximo sea constante. Y por otro lado, la frecuencia de esta onda también debe ser constante. Pero para que la frecuencia sea constante, al ser una máquina giratoria, entonces el elemento rotatorio tiene que ser también, o sea, tiene que permitirnos una velocidad constante.
1.3 Conceptos generales de máquinas eléctricas. Definición de máquina. Podríamos decir que es un aparato, un conjunto de elementos que de manera sincronizada y simultánea son capaces de efectuar un trabajo o de llevar a cabo una función predefinida. El funcionamiento puede estar dirigida por un operador o puede ser automática o autónoma. Esa es en general la definición de máquina. Varios elementos que trabajen para cumplir un objetivo. ¿Y cómo será una máquina eléctrica? La máquina eléctrica es un dispositivo que, para convertir un tipo de energía en otro, requiere o se utiliza la energía eléctrica en su proceso. Es decir, una máquina también transforma energía de un tipo a otro, o sea, realizando trabajo. En el caso de la máquina eléctrica, si va a transformar energía en otro tipo de energía, podría transformar energía eléctrica en otro tipo de energía o viceversa. O también energía eléctrica en energía eléctrica, pero con distintas características de los parámetros eléctricos. Lo importante es que para que sea máquina eléctrica, en su proceso requiere de energía eléctrica. Obviamente, energía eléctrica estamos hablando de tensión, corriente y potencia, ¿no? En función de esta definición podemos analizar a las máquinas eléctricas como un generador eléctrico que se encarga de transformar la energía mecánica proporcionada por una máquina motriz, que sería una turbina, a energía eléctrica en el lado de salida, generando una fuerza electromotriz. Este es nuestro generadorcito de los sistemas eléctricos de potencia. Obviamente la energía mecánica, para tener la energía mecánica necesitamos una otra máquina motriz que va a transformar algún tipo de energía en energía mecánica. Eso es lo que decíamos en nuestra definición de sistemas eléctricos, ¿no? De potencia. Ese algún tipo de energía puede ser hidráulica, térmica, nuclear, mareomotriz, etcétera, etcétera, que va a hacer girar la turbina, el rotor de la turbina, y nos va a entregar en un eje una determinada velocidad al generador. Entonces ya podemos decir que el generador va a tener dos partes, o por lo menos una parte rotatoria que va a girar. ¿Cuál es el objetivo del generador? Inducir una fuerza electromotriz que va a tener seguramente un VDT, Vmax seno de omega t, y cuando le conectemos una carga eléctrica circulará una corriente, Imax seno de Wt también, que hará que entreguemos energía eléctrica. Entonces, el generador es un transformador de energía mecánica en energía eléctrica, generando, produciendo una fuerza electromotriz VDT. Dos, ¿qué hace el motor eléctrico? Transforma energía eléctrica suministrada por una fuente de tensión a energía mecánica enviada a una carga, que puede ser una bomba, un ventilador, un ascensor, todo lo que gire, ¿sí? Todas las doras. Es decir, ¿cómo le entregamos energía eléctrica al motor? Suministrándole a través de una fuente de tensión
un VDT Vmax seno de Wt. Al encontrar un camino cerrado, va a circular una corriente y dt, es decir, le estamos proporcionando una energía eléctrica. Y esta máquina se ocupará de transformar esa energía eléctrica recibida en energía mecánica, haciendo girar algún rotor. Obviamente, aquí se conecta una carga mecánica, que como dijimos puede ser un ascensor, una bomba, lo que fuera, de manera que transformamos energía eléctrica en energía mecánica. Una otra máquina eléctrica es el transformador eléctrico. Esta máquina también es la que hemos analizado un poco en las subestaciones. El transformador eléctrico transforma energía eléctrica en energía eléctrica, pero modificando los niveles de tensión e intensidad de corriente, de la entrada a la salida. Es decir, le vamos a aplicar una fuente de tensión, E sub 1. Al encontrar un camino cerrado, circulará una corriente I sub 1, por lo tanto tenemos una energía 1 a la entrada del transformador, y el transformador nos va a entregar una otra tensión, V sub 2, diferente a la V sub 1, y cuando conectemos una carga, también circulará una corriente I sub 2 dt, que va a ser diferente a la I sub 1 dt. Entonces, esta máquina se encarga de transformar energía eléctrica en energía eléctrica modificando los parámetros de entrada y salida. En el caso del elevador, de las subestaciones elevadoras, se hacen con transformadores donde V sub 1 dt es menor que V sub 2 dt. Y los transformadores reductores serán aquellos donde V sub 1 dt es mayor a V sub 2 dt. Ambos tipos de transformadores se utilizan en los sistemas eléctricos. Un gráfico muy sencillo de la transformación de energía o de estas máquinas fundamentales son que de energía mecánica podemos ir a energía eléctrica con el generador eléctrico o de energía eléctrica podemos ir a energía mecánica a través del motor eléctrico. Y la transformación de energía eléctrica en energía eléctrica siempre podemos ir con transformadores, pero puede ser un transformador elevador o puede ser también un transformador reductor. Entonces, un esquemita que sirve para entender básicamente los componentes fundamentales, ¿no?, de un sistema eléctrico de potencia. Porque los generadores los vamos a encontrar en los sistemas de generación, los transformadores en las subestaciones, que hay una infinidad de subestaciones como podemos ver, en las redes de distribución, de baja, de media, en los consumidores también hay transformadores, etc. Y para terminar, los componentes de los sistemas eléctricos de potencia solamente tenemos las líneas de transmisión o las redes de distribución. También hay otras máquinas que se podrían considerar máquinas eléctricas como el rectificador. El rectificador es un dispositivo que también permite convertir energía eléctrica de corriente alterna en energía eléctrica de corriente continua. Se puede hacer de varias maneras, con transformadores y algunos diodos, o directamente con puros sistemas electrónicos, ¿no? Sin embargo, lo más importante es que la energía eléctrica de entrada es corriente alterna y la de salida es corriente continua.
Otros dispositivos de transformación de energía eléctrica también pueden ser, por ejemplo, este cuadrito que nos muestra otro tipo de transformadores de energía eléctrica en energía eléctrica, como son el rectificador, corriente alterna continua, el convertidor de corriente continua a corriente continua, pero dos niveles de tensión diferentes, de corriente alterna a corriente continua o inversor de continua a alterna. Después tenemos de corriente alterna a corriente alterna también, pero variando la frecuencia, no solo como en el caso del transformador, sino variando la frecuencia. Bueno, 1.4, clasificación de máquinas eléctricas. En realidad existen varias formas de clasificar las máquinas eléctricas. Sin embargo, esta clasificación macro podría ser de acuerdo al tipo de corriente. Por ejemplo, corriente continua y corriente alterna. Las de corriente continua pueden ser rotatorias o a magneto. Entre las rotatorias tenemos las tradicionales, aunque tal vez están ya pasadas de moda, amplidinas, metadinas. Ahí vamos a tener motores generadores, motores o generadores que pueden estar en conexión shunt o derivación, en serie o compuesto, de campo independiente o autoexcitados, etcétera, etcétera, etcétera. Toda una gama de máquinas eléctricas de corriente continua. Pueden ser de conmutación electrónica, no tienen escobillas, están los motores paso a paso, con reluctancia variable, rotor premagnetizado, flujo axial, o motores sin carbones, o sea, con imán, sensor de efecto Hall, sensor LED sin sensor, o los electrodinámicos, sin imanes, también sin carbones, ¿no? Creo que tienen una materia dedicada exclusivamente a generadores y motores de corriente continua. En el caso de las máquinas de corriente alterna, tenemos las rotatorias y las estáticas. Entre las rotatorias, generadores y motores. Y los motores síncronos y los motores asíncronos. Y estos a su vez tienen rotor jaula de ardilla y rotor bobinado. Entre los rotatorios están los generadores síncronos y asíncronos también, rotor liso, rotor polos salientes y si es asíncrono, rotor jaula de ardilla. Y los estáticos están los transformadores o autotransformadores, monofásicos y trifásicos. Obviamente no hemos puesto entre los estáticos también las máquinas de corriente alterna, como son los rectificadores, etcétera, etcétera. Pero lo único que queremos es mencionar que en esta materia nos interesan estos generadores, los generadores síncronos. Para referencia, y solo en este capítulo analizaremos los motores asíncronos, tanto rotor jaula de ardilla como rotor bobinado. Y
nos vamos a quedar con los generadores síncronos a lo largo de toda la materia. Vamos a analizar en detalle, por ejemplo, el principio de funcionamiento. Al ser una fuente de tensión, nos interesa la tensión, la magnitud. Al ser una fuente de tensión trifásica, nos interesa que los tres vectores de fuerza electromotriz sean de igual amplitud desplazada 120 grados. También veremos la fuerza magnetomotriz que se presenta en los generadores síncronos y la operación y algunos ensayos para hacer los mantenimientos de estos generadores. Entonces, en realidad, este es el objetivo primordial de toda la materia. Como vemos, tanto estos motores como estos generadores son síncronos y asíncronos. ¿A qué se refiere? Son máquinas rotatorias. Entonces tienen elementos que giran. Y si giran, giran a una velocidad. Los síncronos, esta velocidad de rotación es directamente proporcional a la frecuencia de la fuerza electromotriz que se induce, en este caso, o a la tensión que se suministra a los motores. Entonces hay una relación directamente proporcional entre la frecuencia de la tensión y la velocidad de rotación de la máquina. Obviamente los asíncronos esa relación no existe, o sea, la frecuencia no es proporcional a la velocidad de rotación. Y por lo general los asíncronos, las máquinas asíncronas trabajan como motores y los síncronos trabajan como generadores. Por razones obvias, nos interesa que el generador, hemos dicho que la velocidad sea constante para que la frecuencia sea constante. Entonces nos quedamos en el resto de los capítulos con el generador síncrono, que existen con dos rotores, rotor liso y rotor polos salientes.